hoy lo que le quiero hablar es esto de lo que nos pasa cuando hablamos de la plata, ¿no? De pensar, de ser emprendedor a empresario. Cuando ustedes se ponen un emprendimiento, pasan a ser empresarios y empiezan a vivir esa transición. Las finanzas los pueden ayudar o los pueden estancar, no importa en la edad que estén. Básicamente, cuando empezamos a mirar nuestras finanzas, una de las primeras preguntas que va de la mano con un poco lo que hemos visto en las otras charlas es ¿dónde están parados en sus finanzas? ¿Quién está súper ordenado y sabe dónde está parado en sus finanzas? Levante la mano. No importa si está bien o está mal, ¿no? Es saber dónde estoy. Puede estar pésimo, ¿bien? Ahora, otra pregunta. Si yo les pregunto cómo se sienten cuando piensan en sus finanzas, ¿qué les pasa? Miedo, incertidumbre, dolor de panza, no sé porque no sé dónde estoy. ¿Qué les pasa cuando piensan? Y cuando piensan en las de su emprendimiento, por eso cuando yo empecé a dedicarme a asesorar sobre inversiones, me di cuenta que había que volver antes, ¿no? A las finanzas personales, a las finanzas, a la relación que tenemos con el dinero. Entonces, ¿qué nos pasa cuando hablamos de dinero? ¿Por qué es tan difícil hablar de nuestro propio dinero y del manejo de las finanzas que tenemos? ¿No? ¿Por qué pocas veces hablamos de ese error financiero que tenemos, ese préstamo de la billetera virtual que tomé a una tasa altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta enfrentar esas cosas, las cosas que hacemos mal, y no hemos tenido esa conducta de hablar del dinero. Ahora, si no soy experto, ¿puedo tener una estrategia financiera? Claro, y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta frase, siempre la digo, que finalmente a mí me pasó también, pero no es que, ¿no? Como hablaba recién, digamos, decir, las finanzas te cambian la vida, pues vas a tener un Lamborghini en la puerta, vas a tener un auto o una casa gigante. No, es porque cuando ordenás tus finanzas, ¿no? En esta presentación no la puse, pero se te ordenan los patitos, ¿no? Esos patitos financieros se te alinean. Y ahí es donde tengo que elegir dónde poner la plata y dónde no. Entonces, por eso la primera pregunta que les hice es ¿dónde están parados? Si ustedes hoy se van con por lo menos esa situación de decir, voy a saber dónde estoy en mis finanzas, está buenísimo. Ahora, si ustedes son muy ordenados, pero no planifican, es como la ratita del laboratorio dando vuelta. ¿Quiénes de acá tienen objetivos financieros para, vamos, queda poquito este año, pero que tienen por cumplir este año? Bien. Un objetivo financiero, para hacerla fácil, ¿no? Es todo lo que representa juntar plata en el tiempo para lograrlo. O sea, casi todo es un objetivo financiero. Entonces, o irme de viaje, o cambiar el auto, o incluso estudiar algo, porque todo el tiempo que ustedes le dedican a una cosa es plata que están dejando de ganar en otra cosa. Entonces, siempre hay un costo de oportunidad de las decisiones que ustedes están tomando hoy. Estar acá, ¿no? Es una inversión para ustedes, están aprendiendo, pero están dejando de hacer otras cosas y a lo mejor incluso de estar generando dinero. Siempre uno toma decisiones financieras. Ahora, si soy muy ordenado, ¿no? Hay personas que son un relojito, que tienen todo anotado, pero no se plantean objetivos, para sus finanzas y para las de su emprendimiento, queda siempre chato. Entonces, esta charla no solamente lo que les quiero invitar es que empiecen a pensar en sus números, sino que también empiecen a pensar en qué es lo que quieren. Entonces ahora, si tienen algo para anotar, si no en su cabeza, van a anotar ese objetivo financiero, los que no tienen, ¿cuál sería un objetivo que quisieran para este año o el año que viene? La segunda pregunta es, ¿cómo van a lograrlo? ¿No? ¿Cómo van a lograr ese objetivo? ¿Cómo manejo mis finanzas para lograrlo? No, imposible este país, la inflación, el tipo de cambio, las tasas. Hoy no pude ver mucho el mercado, pero me encontraba con una amiga y colega de acá de Neuquén, con Laura, y decía, ni he visto el mercado. ¿Cómo están las tasas? Yo lo primero que pregunto, ¿10 arriba, 10 abajo? 10 arriba, ok. Un día conviene hacer una cosa, otro día conviene hacer otra, pero el contexto, así como desde el inicio, digamos, contaba Nicolás esto de, el contexto puede ser muy diverso, pero yo tengo que tomar la aposta a eso. ¿Qué están haciendo para mejorar sus finanzas hoy? Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes cosas, con desafíos y con oportunidades, ¿no? Como ese análisis FODA que podemos hacer, donde decimos, bueno, soy desordenado, no sé cómo arrancar. Levante la mano quien dice, ay, quiero empezar a salirme del plazo fijo, pero no sé cómo hacer. Poquitos. El que dice, ay, quisiera ahorrar más, pero no me puedo ordenar. Algunos más.
¿no? Siempre hay, pero hay una traba. Siempre me encuentro con esta situación en las personas que es como que quieren mejorar o no pueden por sus trabas a lo mejor que tienen que vencer o porque no quieren. Muchos me dicen, yo te escucho, pero la verdad es que no quiero hacerlo todavía. Típico, pero me encuentro todo el tiempo, incluso a mis amigas. Te da miedo la situación de no saber lo que estás haciendo y te estanca. ¿Quiénes de acá no entienden las inversiones cómo funcionan? ¿No? Vieron que son más. Pero, ¿por qué uno no se empieza a especializar un poco? Yo no digo que sean analistas financieros, pero tomar la posta de eso, ¿no? Ahora, si ustedes no se establecen objetivos, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a ahorrar? Y acá cuando dicen, no, pero el problema es que ahora los jóvenes, que hay muchos jóvenes, he visto, así que los felicito por venir y por tomarse el tiempo, son ordenados, se establecen objetivos, planifiquen cómo lo van a lograr. Si no, se van a quedar en esa rueda que les contaba. Ordenarse financieramente no es suficiente, ¿no? Ponerse objetivos tampoco. Planificar, ya ahí cierro ese círculo y empiezo por lo menos de a poco. Ahora, ¿cómo me ordeno, básicamente? ¿Quiénes de acá tienen detallados los gastos fijos y los gastos variables que tienen? A ver, algunas manos, bien. ¿Cuánto porcentaje de sus ingresos ahorran? ¿Más del 20? ¿Menos del 20? Pocas manos. Bueno, no hay ahorros. Bueno, acá hay unas cuestiones que podemos mejorar, ¿no? Y yo tengo, digamos, unas reglas de oro que ya se las voy a compartir, pero no, las tarjetas de crédito surgen siempre en estas conversaciones y siempre les hago una pregunta. ¿Quiénes de acá no tienen tarjetas de crédito? Bien, si pudiera elegir alguno, y si hay un micrófono me van a matar porque no dije nada, alguien que se anime a contestar por qué no tiene tarjeta de crédito. ¿No se animan? Bueno, yo voy a spoilear la respuesta que seguramente coincide. Porque una vez no la pagué, me costó un montón pagar esa deuda y se me hizo una bola. Entonces ahora, poniéndome un escudo, no tengo tarjetas de crédito. En primera medida está bien, otros también piensan, no, la deuda es mala, prefiero tener controlados mis gastos, no gastar con tarjeta de crédito. Pero, a ver, la deuda en Argentina en pesos ha ayudado un montón a las empresas a crecer cuando la toman bien, a las personas también a capitalizarse. Tomar deuda no es malo, pero hay que tomar bien la deuda. Y las tarjetas de crédito no tienen que ponerlas como gasto variable, las van a poner como gastos fijos dentro de su presupuesto. ¿Bien? Y en esta presentación, que después se las pueden enviar, no hay problema, hay algunos regalitos para ustedes. Y esta es incluso tengo remeras, no las traje. Esta es una regla de oro para ustedes, para sus finanzas y para sus empresas también. Nosotros, si me habrán escuchado la tonada, soy mendocina, tenemos Chile, ustedes también tienen cerquita. En Chile siempre encontramos cosas baratas. Ahora, si no lo necesitan, es carísimo. Bien, es caro, aunque esté barato, si no lo necesitas es caro. Tatúenselo si quieren, se lo ponen en stickers, hoy no traje, pero en las charlas siempre les regalo estos stickers, porque ahí nos ahorramos un montón de compras innecesarias. ¿Bien? Entonces, cuando un hijo de ustedes les dice, quiero esto, ¿lo necesitas? No, bueno, entonces es caro, ¿no? Ya tenés una respuesta. Ahora, a mí me juega en contra porque mi hijo de 11 años me lo dice a mí cuando me quiero comprar una cosa que no es necesaria. Ahora, yo no digo que no hagan volucompras, ¿no? Pero pónganse un monto. Voy a gastarme por mes esto, en el café, y piensen en cómo hacer para ganar más. Está bien esto de setearse, gastar menos, pero ¿cuánto es lo que tienen que ganar para cumplir ese objetivo que quisieran? Y cuando se pongan objetivos, pónganse ese objetivo que es fácil, pero también piensen en grande. Bien, para sus finanzas y para las de su empresa, ¿cómo les gustaría sentirse de acá a 5 años? ¿La estabilidad financiera es un lujo o es una necesidad? Termina siendo las dos cosas a la vez, ¿no? Porque ¿quién quisiera, si uno dice, ¿cómo te gustaría sentirte de acá a 10 años, 20 años, tranquila? No estar pensando en que si la situación del país es buena o mala, yo tengo que depender de esa situación. Y eso se construye. No importa el contexto, pero si no ahorro, ¿no? Cuando en la época de mis padres, yo tengo 41, no lo viví, pero les daban libretitas y pegaban estampillas de ahorro. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver eso.
les creaban el hábito de ahorro. ¿Qué hábitos de ahorro están cultivando ustedes también con sus hijos? Bien, hoy va a ser una billetera virtual que estará a nombre de ustedes, pero son cosas que se pueden ir implementando. Esto es lo que no puede faltar en sus casas, y después vamos a ver rapidito lo de los emprendimientos. ¿Quiénes tienen estos tres? Vamos a ir por el fondo de emergencia y el fondo de retiro. ¿Quién tiene el fondo de emergencia y el fondo de retiro armado? Ni el 3%. Bueno, ¿qué es un fondo de emergencia? Son de 3 a 6 meses de gastos fijos. ¿Bien? O sea, si ustedes tienen gastos fijos, me tengo que ordenar primero para saberlo, gasto 1 millón en gastos fijos, tengo que tener de 3 a 6 millones guardados abajo del colchón en dólares. No. En plazo fijo, bueno, ahora están rindiendo bastante bien, así que no estaría mal, pero es plata que tengo invertida y que puedo rescatar rápido, que la puedo tener rápido. Se me rompe la heladera, lavarropa, me quedo sin laburo. Y en la empresa pasa lo mismo, se llama fondo de contingencia. Y cuando pregunto sobre el fondo de retiro, es acá donde ninguno, generalmente, lo tiene. ¿De qué van a vivir los últimos 20 años? Porque está buenísimo el hecho de que las personas somos más longevas, vivimos mucho más años, pero la contrapartida es cómo voy a hacer para mantener esos 20, 25 años en los que no voy a ser tan activo económicamente. ¿Se lo han planteado alguna vez? A ver, podemos tomar estrategias que nos obliguen a pagar algo para el futuro, como un seguro de retiro, pero son cosas complementarias. Lo ideal sería tener una cuenta de inversiones, invertir en una cuenta de inversiones para ese objetivo, en otra cuenta de inversiones tener un fondo de emergencia, en otra tener otros objetivos, y me voy ordenando y voy siguiendo ese avance en cada uno. Ahora, ¿cómo arranco a planificar? Un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un Excel, un cuadernito, lo que quieran, gastos fijos, gastos variables, el porcentaje de ahorro que quiero tener. Y eso lo hago no de ahora, sino para adelante, lo que yo quiero hacer para adelante. Y las tarjetas de crédito, acuérdense de ponerlas en gastos fijos. El objetivo de ahorro tiene que ir creciendo en el tiempo. Así que tienen que dejar de gastar, digamos, en cosas que no necesitan, justamente. Y también acá ir pensando en cómo van a ir obteniendo ese ahorro que quieren. Porque a veces, ¿no? Por ejemplo, si somos emprendedores, no tenemos un sueldo fijo y tenemos nuestra propia empresa, cuando uno empieza a establecerse esas cosas, dice, uy, tengo que ganar para cumplir este objetivo X cantidad de plata, pero la empresa no me está dando más de tanto por mes. ¿Cómo hago? Entonces empiezo a setear los objetivos del emprendimiento. ¿Cuánto tengo que vender de lo que hago o cuántos servicios tengo que prestar a cuántos clientes para poder generar el estilo de vida que yo quiero? Y separar justamente, que ya lo vamos a ver, lo que son las finanzas personales de las de la empresa. El que tiene un emprendimiento acá, ¿quién tiene un sueldo asignado? Bien, no es más del 5%. Bueno, hoy, que está terminando, digamos, en estos últimos días del mes, fíjense cuántos gastos fijos tienen y por lo menos en septiembre arranquen sacándose esa plata, o en octubre, porque a lo mejor no llegan en septiembre, a establecerse un sueldo e ir sacando los primeros días del mes el sueldo. Eso lo va a obligar a ordenarse en sus finanzas personales y también no van a estresar el flujo de la empresa. En estas planillas les dejo para que, si no tienen planillas, este regalo las descargan en su celular y lo tienen. Después se las compartimos igual, así que el que no llega no se preocupe, ¿bien? Porque vamos a empezar, no importa, se las van a mandar. Ahora vamos a trabajar con la empresa, ¿no? Ya alineamos los patitos en las finanzas personales. Ahora empieza la empresa y digo, uy, esto ya es más complicado. No es más complicado las finanzas de la empresa. Sí hay otros factores que implican, ¿no? Pero también tienen costos fijos, tienen costos variables y también tienen que tener un fondo de contingencia. Si un empleado les manda una demanda laboral, ¿cómo la van a pagar? Si hay, ¿no?, que está pasando que la economía aflojó, las ventas aflojó, ¿cómo hacen para mantener su empresa? ¿Tienen un fondo para mantener unos meses o no pueden trabajar y tienen que despedir gente? Después inversiones, financiamiento y utilidades. Estas son, yo doy clases en la facultad, en cuarto año de Contaduría y Administración, y en finanzas corporativas se hablan de 3 decisiones importantes en las finanzas. No hay muchas más. Inversiones, financiamientos y distribución de utilidades. Cuando uno va a invertir, se plantea, si por ejemplo tienen una opción de invertir en una planta o comprar una máquina o irse a otra ciudad a abrir una sucursal. Eso lo tienen que medir, no es a ojo.
¿Cuánta rentabilidad les va a dar? Y pasa esto, yo también mientras estaba en la facultad tuve un negocio de comidas, una pizzería, y uno a veces quiere que funcione, pero había puesto una pizzería en un barrio donde tenía que vender solamente mozzarella y barata, y yo he hecho la mejor pizza de Dorrego, un barrio de allá de Mendoza. No funcionaba, el negocio no era rentable, y finalmente laburaba muchísimo, y al final del día les pagaba a los empleados, y yo me quedaba mirando la vidriera porque no me quedaba un mango. Entonces eso no es consistente. Está buenísimo tener un emprendimiento, pero hagan que sea rentable y vendan cosas que realmente para el lugar donde están les genere valor. Financiamiento. ¿Cómo se financian? Capital propio, capital de terceros, friends and family, ¿no? Ese es el más barato. Proveedores también, ¿no? Proveedores es lo más barato. Pero tiene un costo. Toda la plata que yo tomo tiene un costo. La familia, bueno, ahí eso es un arreglo de ustedes, pero la plata que ustedes ponen de su negocio, o sea, propia a su negocio, hoy una rentabilidad en dólares es del 8% anual en dólares. O sea que si ustedes quisieran no poner o decidir si poner en su empresa o invertirla, el costo de oportunidad que tienen de poner capital propio en su empresa, piso es eso. Entonces, cuando uno decide poner plata propia, tiene un costo importante. Y esto que dicen, no, nosotros nunca nos endeudamos. Y bueno, a veces te va a costar crecimiento, a veces son buenas decisiones porque a veces, digamos, el costo de tomar la plata es mucho más alto o ya no tengo calificaciones. Entonces acá les he dejado algunas planillas para que lo puedan hacer y algunos tips para que puedan empezar. Flujo de caja sí o sí, no importa que arranquen hoy un proyecto. Tienen que tenerlo. ¿Cuánto pienso que voy a ganar? Y acá es donde uno dice, bueno, ¿y cómo? No, pues eso están los billetes del dólar. ¿Cómo sé cómo proyecto para adelante? Hagan diferentes escenarios. El pesimista, el positivo. ¿Cómo hago para, digamos, si el dólar, ¿no? Hablaba con muchos emprendedores el año pasado, decían, nosotros proyectábamos el año pasado con un dólar a 1.400. Llegó en algún momento, pero en el promedio estuvo mucho más bajo, ¿no? Si vendías al exterior y planteabas un dólar alto, te quedabas muy afuera del mercado. Entonces vos a lo mejor tenías una estructura para tu negocio que no cubría, ¿no? Esas ventas que estabas teniendo y a los precios que vos estabas suponiendo. Entonces hagan los diferentes escenarios y esos sesgos, también de los que hablaba recién Jerry, ¿no? De esto de cómo hago para dejar el sesgo de lado y realmente pensar en los escenarios probables que pueden ocurrir. Me quedarme sin trabajo, no vender más, que el dólar se quede estable o que el dólar se vaya a 1.600, ¿cómo les va a impactar a ustedes? O la inflación, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer en su empresa, primero en su emprendimiento, es evaluar justamente la situación financiera actual. No importa que sea un emprendimiento chiquito, una empresa grande. Yo trabajo, mis clientes son empresas grandes y ayudo a muchos emprendedores también. Y me encuentro que a veces, ¿no? Dicen, no, bueno, pero la inflación que hay en este país es complicada, más allá de que viene bajando. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la inflación de tu empresa? ¿Cuál es la inflación de tu emprendimiento? ¿Cuál es la inflación de tu casa? Más allá de que sea un valor macro, ¿no? Una variable macroeconómica, saber cuánto me aumenta mes a mes mis gastos. ¿Cuánto es la inflación? Fue 1.9, la inflación del IPC nacional, julio, pero la de ustedes, ¿cuánto fue? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo calculó? Allá hay una, bien. Y después el hecho de registrar todo. En la empresa no podemos no registrar, así como en las finanzas que podemos obviar y poner números generales para saber cuánto es el monto que destino a cada cosa. Acá sí. Entonces el primer tip, que ya lo hablaba, es el sueldo que se lo tienen que asignar sí o sí. Todos los que intervienen en la empresa con trabajo tienen que tener un sueldo asignado. Eso es sano para todos lados. Para la persona la ayuda a ordenarse en sus finanzas personales y para la empresa también le genera, digamos, el hecho de saber si la empresa banca el sueldo que tiene que pagar. Stock, mercadería e inventarios. Si todavía tenemos la idea y la noción de que estoquearse siempre está bueno, hoy con la inflación a la baja no es así. Bien, las empresas, ¿no? Que antes, digamos, vendían porque los grandes supermercados se estoqueaban de mercadería, este año se dio vuelta la torta y la gente compra lo que necesita. ¿No? Una prima mía que vive en Alemania, mi tío la fue a visitar, mi tío tiene 5 hijos, y siempre iba, ¿no? A los mayoristas y compraba, vos ibas a la casa de mi tío, tenía los frises llenos, más, tenía hasta cortadora de fiambre. Y claro, en Alemania, dice, fue y volvió,
y mi prima le dice, che, están preguntando por vos, porque él iba todas las semanas al supermercado y compraba en cantidad. Y claro, lo reconocían porque allá en Alemania van a comprar de a una cosa por vez. Él tenía la costumbre, ¿no?, de ir a hacer eso. Ahí ya termino con esto. Ordenar los pagos justamente, ¿no? Ordenar cuándo son los días de pago y cuándo son los días de cobro. Esto es súper importante. ¿Cuánto les cuesta cobrar? Todo tiene un costo. Las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales. Tengan en cuenta que los gastos financieros, si no los tienen en cuenta, les van a socavar la rentabilidad de lo que están haciendo. Esto es muy importante. Saber marginar, que es el tip número 5, a cuánto venden y tener en cuenta todas estas cosas. Después la presentación se las van a mandar, así que quédense tranquilos. Y manejar bien el dinero. ¿Qué hacen con el dinero que tienen en el tiempo? ¿En dónde lo van invirtiendo justamente? Sáquense la idea de que el plazo fijo y guardar dólares es siempre lo mejor. Hay otras opciones y para eso hay asesores que los pueden ayudar. Bueno, en la presentación van a tener certificado PYME, tomar el control de las finanzas de tu empresa, una planilla para que lo puedan hacer, ordenar el stock y gestionar las finanzas, todos recursos, ¿bien? Y esta es la última pregunta, y la dejo a Julia, que también está mirando con láser. Siempre te preguntan qué le dirías a tu yo de chiquito, ¿no? Ahora, si siguen haciendo las cosas así en las finanzas y no modifican nada, ¿qué le van a decir su yo del futuro a ustedes? ¿No? ¿Le va a pedir perdón? ¿Los va a felicitar? Bien, porque van a ser ustedes mismos. No le perjudican la vida a nadie más que a ustedes. Y esta frase que yo siempre me pregunté desde chica por qué hacía las cosas, y en realidad me lo pregunté después de grande, y siempre me hacía las cosas para que mi familia se sintiera orgulloso, para que mis viejos se sintieran orgullosos, después para que mi hijo. Y dije, la verdad que las cosas que más me movilizan es cuando hago cosas para sentirme orgullosa de mí misma. Entonces piensen ese objetivo que quieren, peleen para lograrlo y realmente hagan que esos objetivos se cumplan y tener esa satisfacción de haber dejado de gastar en vano en cosas para lograr sus objetivos más importantes. Así que muchísimas gracias.